como todos los domingos, está con nosotros ya Luis Estrada. Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué te parece Cuauhtémoc Blanco equivocándose de partido? No, bueno, lo peor de todo es que lo que vemos en las campañas es que nadie realmente puede trascender sus mensajes, sus propuestas, y todo acaba siendo errores o críticas o, bueno, decisiones de las autoridades Un electorales. poco esta falta de identidad partidista, ¿no? De improvisar candidatos. Y no prepararse claramente para un mitin, ¿no? Creo que eso también es lo que demuestra Cuauhtémoc. Un lapsus de Cuauhtémoc Blanco. Es muy buen jugador de fútbol. Pues mira, vamos a estar analizando en estos domingos cuáles son los estados en los que habrá elecciones para gobernador. Lo que vamos a hacer es estar viendo un par de estados cada semana. Esta semana vamos a ver los casos de Sonora y de Colima, en donde hay elecciones para gobernador, para tratar de entender un poco cómo es la dinámica interna y sobre todo cuáles son los factores que están influyendo más en el entorno local y la competencia entre los candidatos a gobernador. Si te parece bien, vamos viendo en la pantalla. El primero de los estados que vamos a analizar es Sonora. Ahí se va a elegir gobernador, diputados locales son 21 de mayoría y 12 de representación proporcional, son 72 presidencias municipales y también concurrentemente se eligen 7 diputados federales por mayoría. ¿Quiénes son los candidatos? Los hemos estado viendo en las noticias y sobre todo por un escándalo que ahorita platicaremos. Primero, Claudia Pavlovich de la coalición PRI Verde PANAL y Javier Gándara del PAN, que son realmente los que están en la disputa. Sonora es un estado que tradicionalmente es bipartidista. También están Carlos Navarro del PRD, Jaime Moreno del PT, tenemos a Javier Lamarque de Morena, a Manuel Valdenebro y Antonio Pérez Yescas del Partido Humanista, que es interesante porque no se encuentra ninguna foto ni ninguna referencia visual de este candidato en ninguno de las redes. Pero bueno, lo que aquí es interesante ver en estos candidatos es que hace unos días hubo un debate, estos debates que la autoridad electoral busca que todo mundo esté compitiendo y entonces lo que acaba pasando es que les toca tanto al candidato que va en primer lugar, que a todos les interesaría saber cuál es la propuesta, como al que va en último lugar, que no tiene posibilidades de ganar, tienen exactamente la misma probabilidad de tiempo para poder hablar y dar sus propuestas. Aquí, como vemos en las encuestas más recientes, publicada por Parametría en el Financiero, pues en realidad estamos viendo un empate técnico entre ambos candidatos. Los dos punteros. Sí, que son el PAN y el PRD, Pavlovich y Gándara, tanto de Consulta, Mitofsky, como de El Financiero. Aquí el asunto, entonces te digo que se ha centrado en un escándalo principalmente del uso de aviones, tanto de Pavlovich como de Gándara. Ambos los usan para hacer campaña. Está todavía por verse si son propios, si los rentan y si los rentan con dinero de qué y si pasan o no pasan el tope de campañas, lo que hemos platicado aquí respecto del asunto de un sistema sobreregulado que obliga a los candidatos a discutir únicamente las cuestiones de pues, excesos de campaña y gastos y no necesariamente de propuestas. Y si seguimos viendo en la pantalla, el otro estado que vamos a, bueno, nada más comentar que es 50% de participación en las elecciones para gobernador. En Colima, lo que se elige es un estado muy pequeño, pero ha tenido varios cambios en varias elecciones recientes. Se elige gobernador, 26 diputados, 16 de mayoría, 9 de representación proporcional y solo 10 presidencias municipales. Aquí el asunto está en también una competencia entre PAN y PRI. Los candidatos son por el PRI, el subsecretario, hasta hace poco subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, que es PRI, Verde y PANAL, y por el PAN, el ex líder del Senado, Jorge Luis Preciado, que sabemos es cercano al presidente del PAN, Gustavo Madero. Aquí es interesante ver que ha habido elecciones extraordinarias. En 2003 se anuló una elección debido a una supuesta, en ese momento se probó intervención del gobernador a favor del candidato del PRI, hubo una elección extraordinaria, ganó el candidato del PRI, pero luego poco tiempo después de electo murió y entonces se tuvo que volver a hacer la elección. Si quieres vemos los demás candidatos que, pues, aunque es un estado realmente bipartidista, también están compitiendo. Marta Cepeda del PRD, José Francisco Gallardo de Morena, David Munro, lo vemos en pantalla del PT, Leoncio Morán de Movimiento Ciudadano, Carlos Barbazán y Gerardo Galván de Partido Comunista y de Partido Encuentro Social. Que les ocurre lo mismo que en Sonora, ¿no? No pintan Así es. para la competencia. En realidad la competencia está empatada entre el PAN y el PRI y sobre todo iba a haber un debate esta semana, se pospuso, en realidad se llegó, o sea, aclaró que iba a ser hasta el 14 de mayo, tenían planeados 2 debates, nada más va a ser uno. Y lo interesante aquí es cómo sobre todo en la cuestión de los debates, tanto en el de Sonora, que un formato
prácticamente igual que en 1994, los debates no avanzan en términos de discusión. Y en el de Colima, pues lo único que vimos fue realmente cómo tratan de modificar las reglas en el camino para tratar de beneficiar a sus candidatos, en este caso quitando el debate. Así que estaremos muy pendientes de cuáles son los factores que realmente influyen para que el elector tenga una decisión informada sobre los candidatos y no necesariamente escándalos o problemas de ese tipo. Muy bien, Luis, pues nos tocará verlo en los próximos días. Estaremos al pendiente. Muchas gracias, Héctor. Gracias a Buenas ti. noches.